Hola, un saludo. Hoy veremos tres grandes problemas que siempre pasan en un cultivo de tomates y como lo dice el título, no importa si cultivas 100 plantas o si cultivas 1.000.000 de plantas de tomates, porque estos problemas son de carácter general si lo que buscas es producir a gran escala. El primer problema que siempre pasa en cultivos de tomates es la salinización y la compactación en el suelo. Esto ha pasado de ser un pequeño problema en donde se desconoce en muchos casos los efectos de los excesos de sales en el suelo a ser un gran problema que causa pérdidas incalculables a nivel productivo en frutos y a nivel biológico en la degradación de los suelos en todo el planeta. Cuando tenemos un esquema de aplicaciones radiculares con frecuencias semanales en cultivos de tomates, resulta que cada fertilizante que disolvemos para aplicar en solución líquida tienen una concentración de sales en su composición y luego de muchas aplicaciones esta concentración de sales en el suelo aumenta y causa problemas catastróficos en la producción. Y el primer problema de la salinización es el estrés salino, pues este comportamiento en una planta de tomates evita la toma masiva de agua y minerales disueltos para la formación estructural, disminuyen la división celular, estancando el crecimiento de nuevos brotes, activan especies reactivas de oxígeno o sustancias tóxicas dentro de las plantas que degradan proteínas, aminoácidos y demás. Y una de las más importantes, la salinización causa una gran deshidratación en las plantas y la consecuencia de todo esto es la pérdida de flores y frutos. Dicho todo esto, surge una pregunta y es: ¿cuándo es prudente realizar un lavado de sales en el suelo y cómo hacerlo? La respuesta es que hay varias formas de hacerlo dependiendo de la etapa en la que se encuentre el suelo. Por ejemplo, si tenemos un suelo en preparación para la siembra, lo más común es usar materia orgánica y solo aclaro en este punto que la materia orgánica debe estar en total descomposición para evitar patógenos en el suelo. Y esta materia orgánica lo que hace en el suelo es retener mayor cantidad de agua que sea capaz de disolver estas concentraciones de sales para luego ser arrastradas hasta capas más profundas con el agua del riego. También esta materia orgánica incrementa la actividad de microorganismos benéficos, que a su vez crean enzimas capaces de reducir la concentración de sales en el suelo. Ahora bien, si es el caso de que ya tenemos un cultivo en crecimiento y debemos hacer un lavado de sales, lo que podemos usar es un componente para lavar sales, y es aquí donde debemos identificar las características del producto y su funcionalidad. Un producto para lavar sales debe tener una acción que permita el desplazamiento de cationes no deseados como el sodio y el cloro y su reposición por compuestos que mejoran la estructura del suelo como el calcio. Algunos de estos productos tienen un plus, que es descompactar el suelo creando microporos y permitiendo una mejor respiración radicular y a su vez un mejor desarrollo y toma de nutrientes. En ocasiones un lavado de sales es como hacer una potente fertilización, ya que se desbloquean minerales en el suelo y estos quedan disponibles para las plantas. Nombres de productos que utilizamos en este proceso. Bueno, nosotros personalmente hemos utilizado algunos de estos: el Retrosal de la compañía Valagro, el Promesol de la compañía Innovac, el Natursal de la compañía Agriandes, y hay un producto de la compañía Fertival que se llama Sal, el cual usamos con un agricultor que asesoramos en Boyacá y nos dio unos resultados muy interesantes. Este control de sales se puede tirar y ser muy eficiente por el sistema de riego por goteo. Normalmente un lavado de sales eficiente se debe hacer entre 3 y 4 veces durante todo el ciclo del cultivo. Lo ideal es hacerlo un día antes de la siembra, luego entre los primeros 25 y 30 días del crecimiento de las plantas, luego a los 60 días y se podría contemplar una lavada final a los 130 días cuando ya tenemos unos 60 días en cosecha continua aproximadamente. Y ya que lo mencionamos, tenemos todos los materiales para la instalación de riegos para cultivos con envíos en todo Colombia. Estamos avalados por una gran empresa con más de 40 años de presencia en Colombia y con más de 13 sedes a nivel nacional. Podemos conseguir y trabajamos con las mejores
mejores marcas de cintas de riego, conectores y demás accesorios para riegos en cualquier tipo de cultivo, como esta cinta de riego que nos llegó para un cliente de la marca Rodri, cada rollo de 2290 metros, calibre 8000 y con goteros a 10 centímetros de distancia. En esta época de altas temperaturas y de implementación de agricultura de precisión, cada gota cuenta y la eficiencia en el uso del agua es fundamental. En la descripción de este video dejamos nuestro contacto por si desean realizar un proyecto con los mejores productos para la instalación de sus riegos. El segundo problema que siempre pasa en cultivos de tomates es la pérdida de energía por condiciones de estrés, y esto de la pérdida de energía es algo que estamos referenciando bastante, porque la pérdida de energía que una planta puede transformar, energía que se asume como el resultado de la actividad fotosintética en las plantas, es lo que hace disminuir los rendimientos de producción en los cultivos. A mayor capacidad fotosintética de una planta, esta acumulará mayor cantidad de energía en sus hojas en forma de carbohidratos para tener mayor cantidad de frutos, pero a mayores condiciones de estrés, mayor es el gasto de esa energía para superar este estrés, y como resultado merman los recursos para generar mayor cantidad de frutos con más peso y con más volumen y con más densidad. De nada sirve tener muy buenos esquemas de nutrición, cultivos limpios de insectos y hongos, si la energía que una planta puede transformar en esas condiciones se va por factores de estrés bióticos o abióticos. El estrés es algo que va a pasar siempre en el crecimiento de una planta. Esta es una condición natural y en muchas ocasiones se genera en las plantas como mecanismo de defensa natural a la deshidratación, pero cuando esto pasa se genera una reacción en cadena que causa la pérdida de flores y frutos. Eso que vemos como aborto floral en las plantas de tomates puede tener más de 30 causas probables y el estrés es una de las principales. La manera de controlar estas pérdidas de energía causadas por condiciones de estrés no es tan simple, pero si entendemos que el estrés en una planta es un estado de oxidación, podemos identificar que una oxidación se puede contrarrestar con un antioxidante, y es aquí donde entra un componente para aplicación foliar, con la función de bajar los niveles de estrés por función de un antioxidante, y nosotros solemos utilizar el Forge de la compañía Stoller, pues uno de sus componentes es el ácido fórmico, el cual es un potente antioxidante. Hay otras opciones que podemos utilizar como desestresantes, y los que usamos son aminoácidos de alta calidad y extractos de algas en perfecta rotación semanal. Como fuente de aminoácidos usamos el Naturamin, y como fuente de algas marinas utilizamos el Baz foliar Algae. Una liberación de estrés debe implementarse en un cultivo desde el trasplante al terreno, pues ahí se causa un tipo de estrés por manipulación, por nuevas condiciones de temperatura, y esto estanca el rápido despegue de las plantas al inicio. Y por supuesto, este esquema debe llevar como mínimo una aplicación semanal con alguno de estos desestresantes en aplicación foliar. El tercer problema es la pérdida de estructura, productividad y la senescencia o envejecimiento del tejido vegetal por desbalances hormonales. No sería un video que nos identifique a nosotros si no hacemos referencia a un manejo hormonal adecuado en las plantas de tomates. Se malentiende que una planta bien nutrida puede generar sus propias hormonas de crecimiento, pero está completamente demostrado que el comportamiento hormonal en una planta se modifica por incidencia de factores externos como el clima, por ejemplo. Hemos referenciado en otras ocasiones que tenemos dos grupos hormonales bien definidos, que son hormonas de crecimiento y hormonas de estrés. Las de crecimiento para favorecer el crecimiento del tejido radicular, vegetativo y floral, y las de estrés casi que siempre las definimos como las malas porque en alta incidencia estancan el crecimiento y la productividad en una planta. Pero un tomate, para poder madurar y ser cosechado, necesita la incidencia de una hormona de estrés. Entonces lo ideal es un balance entre las hormonas de estrés y las hormonas de crecimiento, en donde tengan un leve protagonismo las hormonas de crecimiento para favorecer la productividad. Muchos agricultores experimentan un desorden de crecimiento floral y sus plantas cargan los primeros ramilletes florales a una distancia muy lejos del suelo y luego muy lejos entre cada ramillete floral, y además de eso sus ciclos productivos son muy cortos porque sus hojas se envejecen muy rápido, dejando a las plantas sin la capacidad para procesar más energía en sus hojas. Esto es un síntoma de un desbalance hormonal,
natural, ya sea causado por una condición ambiental como baja luminosidad, temperaturas muy frías o un exceso de nutrientes como el nitrógeno. Esto siempre va a pasar. El clima no lo podemos controlar y los niveles de nitrógeno los podemos manejar de manera intuitiva si no tenemos equipos para la medición de concentraciones en las hojas. Lo que sí podemos hacer es ayudar a dar ese balance hormonal hacia las hormonas de crecimiento con productos hormonales. No hay que tenerle miedo a las hormonas vegetales, solo es aprender a identificar las necesidades de las plantas para poder usarlas. Estas son sustancias naturales que sintetizan las plantas de manera natural, con el aporte en aplicación foliar de productos como el Stimule, el Exide y el Relief, que son componentes hormonales entre otros, y mucho cuidado que no es aplicarlos juntos, es identificando qué necesitan las plantas en su etapa específica de crecimiento. Por ejemplo, el Stimule es un conjunto trihormonal, son auxinas, citoquininas y giberelinas para crecimiento general y es ideal para aplicaciones en etapas críticas de crecimiento. Su uso en un ciclo de cultivo de tomates no debe pasar las 6 aplicaciones o solo de ser necesario. El uso de un producto como el Exide, que es una hormona de crecimiento en específico para promover mayor división celular en flores principalmente, en este caso son citoquininas, es ideal para formar buenos calibres en los frutos desde las etapas de floración y el mantenimiento de las hojas con un periodo de envejecimiento más lento. El uso de un producto como el Relief, que es un inductor de resistencia y es ideal para aplicarlo en estas etapas en donde se necesita tener plantas más fuertes que soporten mayores incidencias de enfermedades por insectos, por virus, por hongos y por bacterias, y también por condiciones de estrés. Estos desbalances hormonales pasan siempre en todos los cultivos y se debe tener en cuenta siempre su balance en un esquema de manejo integral y eficiente en la producción de tomates. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden dejar su comentario, dejar un me gusta si les ha parecido curiosa esta información. Estos son 3 cosas que siempre pasan en cultivos de tomates y que se deben tener en cuenta para tener mayor rendimiento de producción. Somos Agricultura del Valle, soy Steven Guzmán, hasta pronto y buenos frutos para todos.